Cuando nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, quien se encarnó, ¿sí?, tomó forma de hombre, en realidad el propósito principal era mostrarnos el camino a una relación personal con Él, porque si en algo Dios está interesado es que tengamos una relación personal, de eso se trata de una relación personal, y una relación personal donde más nadie se puede meter, y ahí es donde está el problema, porque entonces si yo tengo un concepto de Dios y a veces quiero inculcarle ese concepto de Dios a otra persona, pero ¿quién es Dios? O sea, ¿cómo presentamos a Dios? Y eso es lo que quisiéramos compartir en el día de hoy. Pareciera un tema que ya todos conocemos, pero te vas a sorprender que a veces pensamos que conocemos de algunos temas, pero nos sorprendemos de que siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, conocer a alguien, ¿no? Conocer a alguien. Nunca antes en la historia de la humanidad se había hablado tanto y de diferentes maneras de Dios. Tú escuchas ahora por los medios, todo el mundo, no, porque Dios esto, porque Dios lo otro, Diosito por allá, y todo el mundo habla de Dios. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente se conoce a Dios? ¿Quién conoce a Dios? ¿Y cuál es la fuente más fidedigna? Es como decir, las personas que me conocen a mí, que conocen a Javier, alguien si me viene a hablar a mí de Javier y me dice, no, porque es que Javier se levanta muy tarde y Javier resulta que come esto y come lo otro, y yo me quedo pensando y digo, pero ¿de qué Javier estará hablando? Porque ese no es el Javier que yo conozco. Exacto, o sea, lo que quiere decir entonces que en este momento hay personas que uno piensa que conoce, pero en realidad es que tiene algún conocimiento de esa persona. Por ejemplo, conozco que es arquitecto, conozco que está casado, conozco que nació en X país, conozco que tiene cierta edad, pero en realidad conozco a esa persona. A veces obtenemos información de una persona, pero la única manera de tener revelación es por medio de una relación que tiene que ver con el conocer. Y hay algo interesante, porque cuando la Biblia, en muchos de los casos, cuando habla de la palabra conocer, está hablando de una palabra de intimar, inclusive intimar hasta el punto donde a veces cuando menciona y hace mención se refiere de un hombre y una mujer, de conocerla, de tener relación íntima, sexual, y conoció a su mujer, es decir, tuvo una relación íntima. Y verdaderamente conocer es esa relación donde yo, esa persona que he obtenido información, ahora me paso 2 semanas en su casa, y ahí es donde lo voy a conocer, porque ahí voy a conocer si le grita a la esposa o no le grita, ahí le voy a conocer si se levanta malhumorado o no se levanta malhumorado, ahí voy a conocer verdaderamente cómo es, ahí me voy a relacionar de una manera íntima. Entonces nosotros tenemos por costumbre decir, oh, yo conozco a fulano, yo conozco a mengano. Es más, si de repente conoces que canto o te gusta una canción y todo, pero conocerme verdaderamente conlleva a que tengamos un tiempo de compartir, de intimar, de abrir nuestros corazones, y tú dices, wow, yo conozco a este hombre. Cuando uno viaja y habla con tantas personas, escucha tantos disparates de que las personas se van haciendo, tantas imágenes y conceptos erróneos acerca de Dios, que a veces son hasta graciosos escucharlo. Y con qué facilidad le achacamos a Dios, es que Dios hizo esto, es que Dios hizo lo otro, y cómo es posible que Dios permita esto, y en fin, si le sumamos encima toda la confusión a veces que nosotros mismos como creyentes le añadimos a toda la película, entonces ponemos a la gente toda viruleada y confundida. Y dice, pero es que yo no entiendo ese Dios de ustedes, porque ese Dios de ustedes es así, y quiere que haga yo. Pero espera un momentico, ¿quién te dijo eso? No, pero es que hay otra persona, me lo contó tal persona, o lo escuché, o lo vi por la televisión, o lo escuché por la radio. Y a veces es tan delicado el tema, tan solamente mencionar la palabra Dios. Entonces por eso en el día de hoy te queremos presentar a Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 16 al 18, vamos a leerla. Dice así, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. A Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Exacto, es importante, fíjate bien.
nadie ha visto jamás a Dios. Es decir, nadie ha intimado con Dios, nadie ha tenido una relación con Dios. Ninguno de esos hombres en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pudieron tener una relación íntima con Dios. Era imposible por causa de una naturaleza caída que estaba en el hombre, la cual tuvo que ser redimida por medio de Jesucristo, por medio de la cruz, por medio de su sacrificio. Entonces era una relación distante, y eso es muy importante. Era una relación distante. Esto es importante que lo entendamos, que conozcamos esta parte de Dios, de que aunque Dios ama a todo el mundo, no todo el mundo se puede relacionar con Dios, porque para relacionarse con Dios la única manera es que el ser humano se haga compatible con Dios, y eso solo se logra cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y nacemos de nuevo, donde literalmente recibimos una nueva naturaleza, la cual por la gracia de Dios y por el milagro maravilloso del nuevo nacimiento somos hechos compatibles con Dios, ¿sí? Para poder tener una relación con Él. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, nadie ha visto jamás a Dios. Pero entonces ahora sucede algo tremendo. Dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hay algo interesantísimo aquí, porque entonces nos hacemos la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo es Dios? Porque si nadie ha visto jamás a Dios, si nadie se puede imaginar algo que no ha visto, porque imaginarse algo que uno no ha visto está muy difícil. Entonces, por eso las personas se imaginan a Dios de diferentes maneras. Se imaginan a un Dios castigador, se imaginan a un Dios viejito, como lo ponen en las películas, y Dios es el viejito. Por allá lejos, o el hombre de arriba, ¿sí? The man upstairs, y las personas, aquel que está o con un bate en la mano para ver cuando vas a hacer algo malo y te va a castigar, o utilizamos a Dios como hacen algunas personas para mi beneficio. No, Dios se encargará de él y le pagará lo que merece. Entonces ponemos a Dios como el castigador, como el vengador, y resulta que Dios no tiene que ver nada con eso. Entonces, ¿cómo es Dios? Vamos a ir a la palabra, porque entonces Dios traza un plan maravilloso él mismo, en donde él se quiere dar a conocer, y ahora vamos a ver cómo él se da a conocer. En Juan capítulo 14, comenzando en el versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al 11 y vamos a ver cómo Él se manifiesta a nosotros y por qué lo hace de esa manera. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Qué interesante está este diálogo, esta conversación que toma lugar con estos hombres, sus discípulos, quienes ya estaban, pues, habían pasado suficiente tiempo como para que se les revelara quién era Él, que más adelante vemos en otra oportunidad donde el Señor le pregunta: ¿y quién dice la gente que yo soy? Y tuvo que ser revelado por Dios. Dios se le tuvo que revelar a Pedro para que a Pedro se le encendiera el bombillo cuando Dios le revela y le dice: no, tú eres el Cristo, o sea, tú eres Dios.
tú eres Dios, o sea, y claro, entonces cualquiera diría, wow, Pedro estaba por encima de todos. No, es que el Espíritu Santo le reveló a Pedro quién era Jesús. Entonces, el único que nos puede revelar que Jesús es Dios es el Espíritu Santo. Por mucho que yo le diga a una persona que Jesús es Dios, el mundo lo va a ver de diferente manera. Mira a Jesús como un profeta. ¿Cuántas religiones no ven a Jesús como un profeta? Otro como el Hijo de Dios. Otro como un niño. Otro como un niño. Otro como una figura religiosa. Cada quien se arma su película de quién es Dios y cómo se lo han presentado y cómo se lo han mostrado. Pero en realidad, cuando nosotros vemos esta conversación, está clarísima. Vemos que Dios se hace humano para alcanzar nuestra humanidad, para que luego por medio de esa humanidad, de esa conexión, nosotros al creer poder obtener de la divinidad de Él, de su naturaleza. Entonces Dios se baja al nivel nuestro, se hace hombre, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, para poder conectarse con nosotros, para que le conociéramos y para que tuviésemos una relación personal con Él. Y ahí es donde está el detalle, relación personal en donde nadie tiene el derecho de meterse. Y vamos a verlo más adelante, porque a veces nosotros como seres humanos nos encanta meternos en donde no tenemos que meternos. Y a veces nos creemos con autoridad para meternos en la vida de las personas cuando ni siquiera Dios lo hace. Dios, que es omnipotente, que todo lo puede, Él no se mete en las decisiones de nadie. Y a veces nosotros como seres humanos queremos arreglarle la vida a las personas. Entonces, ¿qué otra característica tiene nuestro Dios? Aparte de ser un Dios dador, generoso, altruista, que aunque es omnipotente, no se mete en las decisiones de nadie. Entonces, yo tengo una manera de pensar con respecto a esto, que es la siguiente. Si viene una persona a pedirme un consejo, ¿ok? Si te piden consejo, no lo des. ¿Por qué? Porque el consejo que la persona está buscando suena un poco raro. ¿Cuál es el consejo que yo doy? Llevarte al consejero y decirte, mira, en ti vive ahora uno que prometió dirigirte. Entonces lo único que te puedo decir yo es lo que la palabra de Dios dice, conócelo, y tú en oración, en relación con Él, Él te va a dirigir y va a poner paz. ¿Entiendes? Entonces Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Entonces no me digas que sientes paz decidiendo algo que va en contra de la palabra de Dios, porque entonces eso es una paz falsificada que no viene de Dios, porque Dios no se va a contradecir en su palabra. Toda la guianza de Dios siempre va en línea con no solamente su voluntad, que ya la sabemos que está escrita, sino también aquello que Él pone en tu corazón. Entonces aquí en esta conversación vemos cómo el Señor se manifiesta y dice, mira, yo soy Dios. Entonces dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, tú quieres ver a Dios, ve a Jesús actuar, ve a Jesús cómo era con las personas, velo accionar. En ningún momento Jesús condenó a nadie, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo fuera salvo. En ningún momento tú ves a Jesús tirándole piedra a una persona porque en su comportamiento quebrantó la ley o no cumplió los mandamientos. En ningún momento, pero sin embargo vemos a un Dios celoso de aquello que es su palabra, que es su voluntad. Pero sin embargo no vemos a un Dios cayéndole encima a las personas por el hecho de que hicieran algo incorrecto. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque ¿quién es Dios? Pues tú quieres conocer a Dios solamente a través de Jesús. Si no conocemos a Jesús, no podemos conocer a Dios. Y si el Espíritu Santo no nos presenta a Jesús, no lo vamos a poder conocer tampoco. Entonces por eso todo comienza con Él. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, porque es Él. Nadie, porque Él es la puerta. Nadie viene, Él no dice nadie va. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. Yo soy Dios hecho hombre. Si tú me ves a mí actuar, estás viendo a Dios actuar, porque el Padre y yo somos uno, ¿sí? Así como tú y yo ahora en Cristo somos uno. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Eso es sumamente importante que entendamos. Porque a veces cuando no entendemos que es una relación personal íntima entre tú y Dios, donde nadie más puede entrar en esa relación tan sagrada, que ni Dios mismo lo hace, Dios respeta tus decisiones. Además,
Dios nos ha dado tanta libertad que tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Entonces la pregunta que te tienes que hacer, en realidad, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? Porque si ciertamente Cristo ha venido a vivir en nosotros, ya nosotros no queremos lo que queríamos antes, porque Él es tan poderoso que ha cambiado hasta nuestro querer. Entonces ya no es una lucha de que no, es que yo quiero esto. Es como si yo me encuentro con una persona que todavía quiere seguir haciendo ciertas cosas que le perjudica. Entonces yo me cuestiono, digo, ¿verdaderamente conoce esta persona a Dios? ¿Verdaderamente ha llegado Cristo al corazón de esta persona? ¿Ha nacido de nuevo? Y muchas veces pensamos que hay personas que han nacido de nuevo, pero en realidad no han nacido de nuevo, porque yo no tengo que batallar y decirle al que ha nacido de nuevo que tiene que orar, porque para mí orar es hablar con mi Padre, es estar en comunicación con Él. Yo no leo la Biblia porque tengo que hacerlo. Yo leo la palabra porque me nace, porque es un alimento. Es como cada mañana nos levantamos y desayunamos. Entonces yo no lo hago porque es un deber, lo hago porque lo necesito. Entonces aquel que está vivo come. Entonces yo no tengo que estar detrás de una persona que no quiere comer, porque si no quiere comer, pues tenemos que cuestionarlo verdaderamente si la persona está viva o si ciertamente nació de nuevo, porque se trata de una relación personal. Entonces es importante esto, y vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ir un momentico en Segunda de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos 18 y 19. Vamos a leerlo. Dice 5, así: 18 y 19. Exactamente. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí confirmamos una vez más que el plan de Dios es una relación personal para poder conocerle. Entonces, en realidad, cuando una persona nace de nuevo, esa persona entra en un proceso de comenzar a conocer a Dios por medio de una relación personal con Jesucristo, que es con Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vemos claramente que Dios da el primer paso para reconciliarse. O sea que ahí conocemos otra característica de Dios, porque el que ama busca, sí, y Dios es amor. Dios nos buscó primero. Él nos perdonó de todo, aún sin nosotros haber reconocido lo que Él hizo por nosotros. Aún estando nosotros en la condición que estábamos anteriormente, Él hizo todo lo que hizo, lo que quiere decir que su amor es incondicional, su amor es sacrificial y su amor es sin egoísmo. Tal es así que es sin egoísmo que Jesucristo no solamente nos hace herederos, sino coherederos. Coherederos juntamente con Él. O sea, la misma herencia. Él dijo: Padre, la misma herencia que me daba a mí la quiero para ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y le hemos recibido como nuestro único Señor y Salvador. Entonces, una vez más vemos que Dios lo que está es que buscando que una relación. Entonces Dios toma la iniciativa de que por medio de esta relación, de Él conectándose con nosotros en nuestra humanidad, poder nosotros, por medio de creer en Jesucristo, obtener la divinidad. Y no solamente el perdón de todos nuestros pecados, sino una nueva naturaleza, haciéndonos compatible con Él para ahora poder tener una relación personal en donde Él de una manera natural se manifiesta en nuestras vidas, de una manera sencilla, sin complicaciones, y lo vamos a ver más adelante para que tú veas qué tremendo es nuestro Dios. Qué tremendo. Entonces vamos a ver en Mateo 11, mira, porque nos gusta ir por todas estas escrituras para que sea la palabra. 11, 27 y 28. Mira lo que dice. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Exactamente, fíjate bien. Ok, ¿qué dice? Nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? Sino el Padre. Sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y luego dice, y aquel... Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre,
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Paremos ahí. ¿A quién se lo quiere revelar el Hijo? ¿A quién? A todos aquellos que dicen, sí, Señor, yo creo en ti. Sí, Señor, creo que no me puedo salvar por mí mismo. Sí, Señor, creo que necesito un Salvador. Tú eres Dios, tú viniste, fuiste a la cruz, moriste por mí para pagar mi deuda. Y yo reconozco ese sacrificio, acepto el sacrificio, te recibo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces comienza una revelación de Dios que no es por medio de una información o de un conocimiento humano, sino por un asunto espiritual, que luego es confirmado por la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo. La iglesia al comienzo, la mayoría de las personas no sabían leer, porque la fe viene por el oír, pero sabían quién era Cristo, sabían lo que Cristo había hecho por ellos y tenían una fe tan sólida en esa relación. Y prácticamente lo que habían eran las cartas y que iban circulando y pasando de un lugar a otro y llegaban aquellas cartas, pero había una experiencia, una vivencia, una revelación de una relación personal no basada en conocimiento humano ni en filosofías humanas, ni en información, sino en una vivencia. Es como decir, una experiencia, no me hables tanto del agua, métete en el agua para que nadie te eche cuento. Y aunque no tengas palabras de cómo describir lo que sientes cuando el agua toca tu piel y cuando sumerges tu cabeza debajo del agua, nadie te puede robar esa experiencia de que sabes lo que es estar debajo del agua. Entonces, estar sumergido en el agua. Entonces, es una experiencia, es una vivencia lo que es el conocer a Dios. Es mucho más que un libro, es mucho más que un conocimiento adquirido a través del estudio o la fatiga de la carne, del conocer y saber, sino es una vivencia que cuando esa vivencia se hace revelación en nuestra vida, entonces las palabras que salen de nuestra boca son rema, que quizás no tengamos el vocabulario más elocuentes ni las palabras más representativas de todo aquello que estamos viviendo, pero ahí es donde yo digo que veo la mano de Dios en un campesino que tiene una revelación y una vivencia y Dios lo usa poderosamente. ¿Por qué? Porque esto no es de conocimiento de hombre, esto no es poder de hombre, ni de cuánto tú sepas o yo sepa, ni de cuánto hayamos estudiado, porque eso no se compara en realidad a la revelación de una relación, de conocer verdaderamente a Dios de una manera personal. Entonces dice, venid a mí. No dice ven a un libro, ven a un iglesia, edificio, ven a la otra, ven a mí. A mí. Ahora, eso es importante. ¿por qué voy al libro? Porque habla de él. Claro, por supuesto. ¿Por qué voy al edificio? Porque me voy a encontrar con otros hermanos para celebrarlo a él. Exacto. Pero dice, ven a mí. Pero el punto una es, relación ¿quiere personal. conocerme? Ven a mí directamente. Ven a mí. ¿Sí? Ven a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, cargados, bueno, estresados, reventados. Y yo, es decir, yo personalmente, directamente, la manifestación de Dios directa, Jesucristo, y yo os haré descansar. Solamente en Él tenemos descanso. Y dice Él, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esa es otra característica de nuestro Dios, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así, ahora fíjate, algo interesante, algo muy importante para resaltar aquí es lo siguiente. En ningún lugar tú ves a nuestro Señor Jesús diciendo, y aprende de mí y mira cómo sané a los enfermos, y aprende de mí y mira cómo levanté a los muertos, y aprende de mí y mira, aprende de mi poder. Fíjate que dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, aquí está hablando un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el mucho conocimiento y la mucha letra hace daño. ¿Por qué? Porque nos va en cierta manera haciendo sentir como que conocemos, como que sabemos, y si es bueno estudiar, yo creo en estudiar, yo he estudiado y sigo estudiando, seguimos aprendiendo, pero yo no cambio la experiencia, la revelación, la vivencia por el estudio, jamás. Y si el estudio está chocando con todo esto, prefiero dejar el estudio a un lado y quedarme con esto, porque a veces no entendemos que la mansedumbre, la humildad, tiene que ver con eso que solamente puede producir el Espíritu de Dios en la vida del creyente, que es la capacidad que nos da Dios
de poder ser moldeados y enseñados. Entonces lo contrario a la humildad y a la mansedumbre es el orgullo y la rebeldía. Y es muy difícil que se pueda obrar una relación personal íntima con Dios donde hay orgullo y rebeldía, en que nadie me va a cambiar mi forma de pensar, en que yo siempre he pensado de esta manera, porque a veces nos vamos haciendo hasta nos vamos endureciendo nuestras mismas tradiciones y vamos metiendo a Dios en un molde y queremos que todo el mundo encaje en ese molde, y si no lo hace de esta manera, entonces esto no es de Dios y tiene que hacerlo así. Entonces nos encontramos en unas posiciones bastante radicales y críticas, donde no permitimos que Dios sea Dios, porque queremos decirle a Dios, muévete aquí nada más y quiero que haga esto, y si no lo hace así, entonces no es Dios, y estamos muy equivocados. Y dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, ¿qué otra cosa conocemos de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, hombre 100% y 100% Dios? De que su firma es yugo fácil y carga ligera. Entonces, está fácil el yugo, está la carga ligera. Pues mira, esa es la firma de Dios. Ah, no, esto es una carga súper pesada y un yugo súper difícil. ¿Sabes qué? Mira, Dios no creó las cosas complicadas. Somos nosotros los hombres quienes complicamos las cosas, y cuando las complicamos, no solamente las complicamos, sino las enredamos a unos niveles que ni nosotros mismos las desenredamos. Entonces, Dios es un Dios que todo lo que creó para que funcionara. Yo siempre he dicho que el problema de la persona que no conoce a Cristo es ese, que no conoce a Cristo, no conoce a Dios, tiene una imagen de Dios cerrada totalmente, unos conceptos que no tienen que ver nada verdaderamente con quién es Él. Y el problema que tiene el creyente nacido de nuevo es un problema de alimento. ¿Qué te estás alimentando? Porque dime lo que comes y te diré quién vas a ser. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos que la comida sea 100% Jesucristo, sin añadidura. Que vayamos y veamos lo que las Escrituras dicen, y que no agarremos las cosas de una manera incorrecta, sacada fuera de texto y contexto, porque ese alimento no nos va a hacer bien. Vayamos a Jeremías y vayamos cerrando. Estamos hablando, te presento a Dios. ¿Cómo es Dios? Así como es Jesucristo. ¿Quién es? ¿Cómo es? Tú ves a Jesucristo, ahí ves a Dios. Tú ves a Dios actuando cuando aquella mujer en pleno acto de adulterio, imagínate, todo el mundo le quería caer a piedra, y ahí estaba el Señor y se paró al frente y le dijo, a ver, ¿dónde están los que te condenan? Se habían ido todos, porque no podían, porque ninguno estaba limpio de pecado. El único que estaba limpio de pecado, porque nunca pecó, nunca falló, es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? El que no vino a condenar a nadie, ¿qué hizo? Lo que él dijo que iba a hacer. Yo no vine a condenar a nadie, y le dijo, vete que yo tampoco te condeno. Lo primero que hizo fue quitarle la condenación de encima, y luego la libertó de la condenación, ¡pum! Y le dijo, ve, no peques más. Entonces, Cristo nos liberta de la condenación. Una persona bajo condenación no puede, es muy difícil, muy difícil. La condenación mata, la condenación ahoga a una persona. Mira lo que dice en Jeremías, y vamos a ir ahora y vamos a leer un pasaje 31. del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, para que veamos lo que Dios anunció que Él iba a hacer con el pueblo de Israel, ¿sí? Y mira qué interesante esto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 34. Pocas veces vamos a escrituras del Antiguo Testamento, pero cuando es necesario para ilustrar y resaltar algo, porque Dios de lo que estamos hablando, el mismo siempre, ayer, hoy y por siempre. Es el mismo, y lo que vemos es que el antiguo es el negativo, y ahora vemos la foto revelada en el nuevo. Antes de que se manifestara en la tierra. Exacto, dice Jeremías 31, del 31 al 34, dice así. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Exacto, paremos ahí un momentico. Es decir, está anunciando que vendrían días donde se iba a manifestar que Dios hecho hombre, para venir a ¿qué? A establecer un nuevo pacto, porque ese nuevo pacto tenía que venir Él personalmente a establecerlo. Sí, Él tenía que venir. Por eso cuando Él llegó, chocó tanto contra ese sistema que Dios mismo estableció. ¿Por qué? Porque toda la palabra es de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con la diferencia que ahora el Señor Jesús comenzó a darnos salpicones de lo nuevo. Entonces,
todos los que estaban ahí, nosotros hubiésemos actuado de la misma manera si estamos en ese momento, porque si venimos por generaciones que nos van enseñando algo y nos van enseñando, y de repente llega uno que dice que es Dios y que es el Hijo de Dios, nos friqueamos todos y decimos, pero ¿qué es esto? Si durante generaciones y Moisés nos ordenó y nos dijo, pero era normal, porque a lo suyo vino, mas a los suyos no le recibieron, era plan de Dios. Pero el punto aquí importante es que el Señor comenzó a anunciar y dijo que vendrían esos días en donde Él iba a hacer un nuevo pacto. Ahora mire este nuevo pacto, ¿en qué está basado? Porque esto es tan sencillo, pero tan revelador y tan transformador, que cuando entendemos esto, wow, es como que nos hace así, wow, mira lo que dice. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, como ese, no. O sea, no como ese primer pacto que estaba basado en ordenanzas, mandamientos, que estaban dados por Dios. Era la ley, porque esa ley era perfecta y esa ley manifestaba la naturaleza de Dios perfecta y santa, y de un pueblo incapaz de poder cumplir aquello, incapaz de poder hacerlo, pero Dios utilizó eso para mantenerlos por todas esas generaciones, sí, para que llegara la manifestación de el Mesías, de Cristo, de la promesa que Dios dio a Abraham. ¿Se acuerdan? En tus simientes serán bendecidas todas las familias. Y luego después fue que Dios estableció ese primer pacto y le dijo, no como ese que dependía de lo que ustedes iban a hacer, no, este nuevo pacto iba a ser un nuevo pacto entre Dios y Dios. Y dice así, para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, entre otros, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Paremos ahí. ¿Qué está hablando? ¿Los más de 630 mandamientos? No, la ley del amor y la ley de la fe, que es Cristo. La ley del espíritu de vida en Cristo, que ahora mora en nosotros. Esa es la ley que Dios colocó en nosotros ahora que hemos nacido de nuevo. El cumplimiento de la ley es Cristo, y ese cumplimiento ahora vino a vivir en nosotros. Esas son las leyes. Entonces sigue diciendo, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Exacto. Así dice entonces, el Señor. Este nuevo pacto era Dios mismo revelándose a nosotros y dándonos a conocer quién es Él. Porque no hay ningún hombre que te pueda presentar a Dios y hacértelo conocer por medio de conocimiento, por medio de escritura, por medio de estudio. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso, puede revelarse en nuestra vida. Por eso Él viene a vivir en nosotros, para tener una relación personal, para nosotros poder intimar con Él por medio de su Espíritu y conocerle cómo es Él, nuestro Padre, nosotros sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice que nadie enseñará, nadie conoce al Señor. Esto no quiere decir que no hayan personas que enseñen las Escrituras. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos necesidad de que alguien nos enseñe. No confundamos el ministerio del maestro, ¿entiende?, a este conocer de nacer de nuevo, porque ¿cómo tú le puedes enseñar a una persona qué es nacer de nuevo? Lo único que podemos hacer es presentarle la buena noticia de Jesucristo, dejar que el Espíritu Santo traiga la convicción a su vida y esa persona decida si acepta o no ese regalo de salvación y vida eterna. Pero ¿cómo uno le explica a una persona el nuevo nacimiento? Eso es algo que no se puede explicar. Decir, no, es que tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso? Si el mismo Nicodemo, que era un hombre conocedor, un hombre eminente en esa época, un hombre reconocido, no entendió que el Señor le estaba hablando de un asunto espiritual y Él estaba hablando de un asunto natural. Entonces, por eso la palabra dice que es el poder de Dios. ¿Cuál es? El Evangelio, las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo, cuando las presentamos en su manera natural, su manera simple y poderosa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando se presenta ese mensaje de buenas nuevas, de salvación, de que solo hay salvación a través de Jesucristo. No es Jesucristo más esto más lo otro, es Jesucristo 100% Él, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que fue a la cruz a morir por ti y por mí, el único
único que derramó su sangre, el único que entregó su cuerpo para poder obtener el regalo de la vida eterna y derramó su sangre para que podamos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Nadie más tiene el poder para salvar. Solo hay un Salvador y ese es Jesucristo. Solo hay un mediador y es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros presentamos esa noticia y solo el Espíritu Santo puede traer la convicción, nosotros no tenemos poder de convencer a nadie. Cuando nosotros presentamos esa buena noticia, como lo estamos haciendo ahora, es donde el Espíritu Santo actúa trayendo convencimiento a las personas de que la persona entiende, no te puedes salvar a ti mismo. Cuando partas de esta tierra y dejes este cuerpo, si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si no has nacido de nuevo, si no has recibido ese regalo, no puedes ir al cielo. No porque Dios no quiera que vayas al cielo, es que no puedes entrar con la naturaleza que tienes ahora. No puedes entrar en la condición que estás, por muy bueno que te creas, por muy buena que te creas, si no por muy buenas obras que pienses que hayas hecho, porque ninguna obra que tú puedas hacer te puede hacer merecer el cielo. Solo hay una obra y es la de creer en Jesucristo. Esa es la única obra salvadora que existe. Dice la palabra que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Yo sé que a veces hemos escuchado que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ese amor ya se manifestó en la persona de Jesucristo y ese amor se manifestó en la cruz del Calvario y ese amor te dijo: te amo tanto que estoy muriendo por ti para pagar tu deuda, pero de la misma manera que yo he dado el paso de reconciliarme contigo, ahora requieres tú de dar un paso y reconciliarte recibiendo el regalo que te estoy ofreciendo, un regalo de salvación y vida eterna, un regalo incondicional, sacrificial y sin egoísmo. Dios no te pide nada a cambio, Dios solo te dice: ¿crees que yo fui a la cruz a morir por ti? ¿Crees que yo soy el único mediador, el único salvador del mundo? Eso es todo lo que necesitas decirle: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres Dios, que te manifestaste humanamente a esta tierra para venir a salvarme. Yo creo que tú fuiste a la cruz a morir por mí. Yo creo que esa sangre que tú derramaste tiene el poder para borrar para siempre todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y ese sacrificio, ese cuerpo que entregaste, Señor, me da la vida eterna. Recibo ese regalo de la vida eterna. Recibo el perdón de todos mis pecados. Te doy gracias porque yo no merecía lo que tú hiciste, pero sin embargo lo hiciste por amor a mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hoy nazco de nuevo y me haces una nueva criatura. Y de ahora en adelante las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas por tu poder y por tu gracia. Gracias, Padre, te doy por ese regalo maravilloso de la vida eterna.